Buenas tardes. Ahora veremos las aplicaciones de la ley de Gauss. Obviamente de la versión integral. Bien, la ley de Gauss constituye una herramienta para el cálculo de campos eléctricos. Sin embargo, está limitado para sistemas que exhiben alta simetría. Bueno, propiamente aquellos que poseen simetría planar cilíndrica y esférica. Entonces nosotros podemos de alguna forma clasificar cómo es que podemos aplicar la ley de Gauss. Por ejemplo, si nuestro sistema posee simetría planar, ¿no? Entonces a esto se refiere, por ejemplo, a planos infinitos, sistemas como los planos infinitos de carga, ¿no? Nosotros debemos utilizar para el cálculo de los campos eléctricos una determinada superficie gaussiana, ¿no? En este caso elegiremos un cilindro gaussiano, ¿no? O lo que algunos llaman pillbox, ¿no? Es una pastillero o una eh, caja de píldoras, ¿no? En referencia a la forma de esta superficie, ¿no? Si la simetría es cilíndrica, ¿no? Esto es producido por sistemas que pueden ser hilos, ¿no? O cilindros, ¿no? Infinitos. La superficie gaussiana que debemos elegir aquí es un cilindro coaxial. Y por último, si el sistema tiene simetría esférica, ¿no? Esto es producido por cascarones o esferas, ¿no? Lo que tenemos que utilizar aquí es una esfera concéntrica. Entonces aquí tenemos nuestra clasificación. Como podemos ver es bastante limitado, ¿no? Los casos en donde podemos aplicar la ley de Gauss, ¿no? Entonces, aquí la simetría se refiere a la simetría de la configuración de carga,
¿no? Aquí la superficie gaussiana, la elección de la superficie gaussiana va a denotar la técnica, ¿no? Con la que debemos utilizar, ¿no? Para calcular estos campos, ¿no? Para la correcta interpretación de estas aplicaciones, vamos a definir un poco mejor qué queremos decir por simetría. En física, nosotros utilizaremos la palabra simetría para denotar la invariancia sobre transformaciones espaciales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este caso podemos tener nuestro sistema coordenado X, Y, Z y una distribución de carga que está contenida en la superficie XY, como se muestra a continuación, ¿no? En forma de una estrella irregular, por ejemplo. Lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es ahora, a continuación, hacer dos tipos de transformaciones, ¿no? Una traslación de esta desconfiguración de carga a lo largo del eje X, ¿no? ¿No? Dando como resultado, ¿no? Como vemos, se ha trasladado esta configuración de carga y obviamente pues el resultado final es distinto a lo que se tenía originalmente. Análogamente, nosotros, ¿no? Podemos realizar una traslación en el eje X, ¿no? Dando como resultado lo siguiente. Nuevamente podemos ver cómo queda este sistema luego de aplicar esta transformación espacial, ¿no? Traslaciones, ¿no? En ambos casos, lo que se tiene al final es diferente de lo que se tiene al inicio. Ahora, si esta distribución de carga se extendiese infinitamente sobre el plano XY, es fácil de ver que si realizamos una transformación de traslación tanto en X como en Y o combinadas, ¿no? Lo que se tiene luego de la traslación, es decir, luego de la transformación, es el mismo sistema, ¿no? De configuración de carga, ¿no? Es decir, es una transformación que ha dejado invariante, ¿no? A la distribución de carga, ¿no? En ese caso, podemos hablar de una simetría planar, ¿no? O sea, es decir, no cambia en nada si es que realizamos una traslación en cualquiera de las dos direcciones. Por ejemplo, para ver esto más claramente, veamos lo que sucede con una transformación de rotación alrededor del centro, ¿no? Que es lo que va a constituir luego a lo que llamaremos simetría esférica. En este caso, por ejemplo, podemos ver dos diferentes distribuciones de carga, ¿no? Que están situadas alrededor del origen de nuestro sistema coordenado. En este caso tenemos una distribución irregular y acá tenemos una distribución esférica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, decidimos rotar, ¿no? El sistema alrededor de, el eje X, ¿no? Obviamente, aquí este sistema, ¿no? Mostrará esta figura rotada un cierto ángulo, con la cual podemos diferenciar la distribución de carga de su estado inicial, ¿no? Es decir, no es invariante ante una rotación,
¿no? Centrada en el origen de coordenadas alrededor del eje X, ¿no? E igualmente, tampoco lo será cuando lo hagamos rotar alrededor del eje Y o alrededor del eje Z. En cambio, en cualquier caso, o en cualquier tipo de rotación que realicemos aquí, la esfera, ¿no? Quedará, ¿no? De la misma forma que al inicio. Diremos entonces pues que la esfera o la distribución de carga esférica es invariante ante rotaciones centradas en el origen. Esta es la gran diferencia entre estos dos tipos de distribuciones, ¿no? Esta posee invariancia sobre rotaciones alrededor del origen, ¿no? Y esta no posee invariancia. Por lo tanto, entre estos dos casos, esta es la que exhibe simetría esférica. Y esta no exhibe la simetría esférica, ¿no? Entonces son distribuciones de cargas diferentes. De esta forma hemos aclarado un poco el concepto de simetría, ¿no? Importante en la aplicación de la ley de Gauss, ya que solamente podremos aplicarlo a sistemas muy concretos que exhiben las simetrías ya mencionadas, ¿no? De tal forma que veamos cómo aplicamos esto en forma un poco más matemática, ¿no? Así tenemos que la invariancia de la, de la distribución de carga con respecto a la simetría o a las simetrías espaciales un dicho de esto, rotaciones, traslaciones, reflexiones en un plano es esencial para los cálculos directos del campo eléctrico al hacer uso de la ley de Gauss. Aquí la invariancia sirve, ¿no? O es usada para determinar la dirección, esto es importante, ¿no? Es la dirección del campo en cualquier lugar del espacio, ¿no? E identificar las componentes de, ¿no? En las coordenadas espaciales, ¿no? En este caso, por ejemplo, de R, ¿no? ¿No? O puede ser también R,
un sistema diferente, ¿no? Sobre las cuales el campo realmente depende. ¿Qué significa esto, no? Que la invariancia, ¿no? Además, pues, de decirnos qué casos vamos a poder resolver, ¿no? Es importante para que, para limitar, ¿no? Los grados o el número de parámetros de los que depende el campo eléctrico, ¿no? Tanto es así que sirve para que primero dar la dirección y luego restringir el número de que de componentes, ¿no? En este caso, pues, de las coordenadas, tanto puede ser cartesianas, cilíndricas o esféricas, ¿no? ¿No? Sobre las cuales el campo realmente depende. Es decir, el campo tal vez no dependa, ¿no? En realidad de todas ellas, sino solamente de algunas o de solamente alguna, ¿no? De una sola, ¿no? Eso es lo que la invariancia va a determinar sobre la forma del campo, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, si tenemos una distribución de carga de la siguiente forma, ¿no? ¿No? Si la distribución de carga es de la forma rho de R, teta y phi igual a rho R, ¿qué quiere decir esto? Que si la densidad de carga del sistema no depende ni de teta ni de phi, ¿no? Que son coordenadas de un sistema esférico, ¿no? Y solamente va a depender de R, esta distribución de carga es invariante sobre rotaciones alrededor del origen. Es decir, tiene simetría esférica. Por lo tanto, el campo eléctrico, ¿no? E se reduce a la siguiente, ¿no? E va a ser igual a que a ER por E sub R. Entonces vemos como la simetría, ¿no? O en este caso la invariancia que muestra esta distribución de carga, limita la forma, ¿no? Tanto de la dirección del campo como su dependencia en las coordenadas, en este caso esféricas, ¿no? El campo no dependerá tampoco ni de teta ni de phi, ¿no es cierto? Y solo va a depender del valor de la coordenada radial. Así también podemos ver lo que sucede con el resto de simetrías, ¿no? Si la distribución de carga es de la forma rho de R phi z igual a rho sub R, ¿no? Donde este es el radio de las coordenadas cilíndricas, ¿eh? Entonces, esta distribución de carga exhibe invariancia ante qué transformaciones, ¿no? Ante, ¿no? Rotaciones eh, alrededor del eje axial, ¿no? Y traslaciones a lo largo del eje, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Un
sistema coordenado cilíndrico, ¿no? ¿Qué tipo de transformaciones son? ¿No? Aquí, por ejemplo, estas son las traslaciones a lo largo del eje, y aquí podríamos identificar, ¿no?, un tipo de rotaciones, ¿no?, en cualquier sentido, ¿no?, alrededor del eje, ¿no?, del eje axial, ¿no? Y esto permite que el campo eléctrico, ¿no?, se escriba de la siguiente forma, ¿no? En este caso, ¿ya? Teniendo cuidado de que, una vez más, este es el radio en coordenadas cilíndricas, ¿no? ¿Ya? Algunos utilizan, ¿no?, notación, en lugar de R, utilizan esta letra, ¿no?, Rho, y es su Rho, ¿no? Cuidado, ¿no? Entonces nosotros simplemente, para evitar utilizar dos veces la misma letra, ¿no?, que puede confundirse con la distribución de carga, mantenemos la nomenclatura R, pero haciendo la diferencia de que nos referimos a la coordenada radial de las coordenadas cilíndricas. Entonces esta es la simetría cilíndrica, ¿no? Aquí, ¿no? Por último, si la distribución de carga, ¿no?, es de la forma Rho X, Y, Z igual a Rho de Z solamente, ¿no? Esta distribución es invariante ante traslaciones, ¿no?, en el a lo largo del eje X e Y, ¿no? Además, permite escribir el campo de la siguiente forma. E será E, que depende de Z, multiplicado por un vector unitario en esa dirección. Entonces vemos nuevamente que la invariancia entre estas transformaciones, o la misma, es decir, la simetría que exhibe el sistema, restringe fuertemente, ¿no?, la forma de cómo debe ser el campo, ¿no? Ahí tenemos los tres casos, ¿no? En todos los casos, se buscará, ¿no?, utilizar una superficie gaussiana donde el producto E punto N sea una constante sobre la superficie, ¿no? Y dado que esto va a ser una constante sobre la superficie, ¿qué tendríamos, pues, no? Que el flujo sobre la superficie gaussiana será igual a ¿qué, no? Recordemos que es DDS cerrado, ¿no? Si dada la superficie gaussiana, esta es una constante, ¿no? Recordemos esto de aquí, ¿no? E por N por ds, ¿no?
Ya, ¿no? Quiere decir que esto va a salir de la integral, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque tiene esa característica de ser constante sobre esta superficie de integración, ¿no? Dejando lo siguiente, ¿no? E por n, ¿no? Por el área, ¿no? De la superficie gaussiana, ¿no? Entonces, importante, ¿no? La simetría, ¿no? Logra, ¿qué cosa? Hacer que podamos sacar el campo de la integración, ¿no? Entonces, para cada caso tendríamos lo siguiente, ¿no? ¿No? Recordemos cómo es la técnica, ¿no? O sea, al inicio de nuestro recuadro, ya sabemos que superficie gaussiana debe ser elegida, ¿no? Veamos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Aquí tenemos una distribución cilíndrica, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que en este caso debemos elegir una superficie gaussiana, ¿no? En forma de cilindro coaxial, ¿no? Si la superficie gaussiana tiene, ¿no? Por ejemplo, S, ¿no? La distancia del eje a la superficie lateral, ¿no? Y además sabemos que aquí E es igual a que, en este caso será E sub S, ¿no? R, ¿no? Tenemos qué cosa? Tenemos tres áreas, ¿no? El área 1, el área S2, que es la lateral, y el área S3, ¿no? A ver, entonces, E por N, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a E de S, ¿no? E sub R multiplicado por E sub R, ¿no? Esto es para la superficie S2. Aquí tendríamos E sub de S por E sub de R por K para la superficie S1 y E sub de S por R por menos K para la superficie S3. Obviamente, aquí esto de aquí se anula, ¿no? Es decir, no hay flujo en las tapas, ¿no? Y por lo tanto tenemos qué cosa, que E sub de N se reduce a qué? E sub de R, perdón, vector unitario E sub de R por E sub de R es 1, tenemos E sub S, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre toda la superficie cilíndrica, ¿no? Por lo tanto, el flujo, ¿no? De la superficie gaussiana va a ser igual a E sub S por el área, ¿no es cierto? En este caso de S2, ¿no? Que será qué cosa? 2pi S por L, ¿no? Donde L es esta distancia, ¿no? Bueno, entonces, el flujo sobre la superficie gaussiana en cualquier sistema que exhiba una simetría cilíndrica es el mismo siempre, ¿no? Será E sub de S por 2pi S por L, ¿no? Bueno, si desean pueden colocar en vez de S, R, ¿no? Es solamente una notación para la coordenada radial. Lo que acabamos de hacer lo podemos repetir en los sistemas que tienen simetría esférica y simetría planar.
Así, por ejemplo, aquí también, ¿no? Tenemos S, que representará el radio de la superficie gaussiana, ¿no? Recordemos que este es un sistema con simetría esférica, ¿no? Ya. Para el sistema con simetría esférica, E será igual a ¿qué, no? A un S es su R nuevamente, ¿no? Entonces, E punto la normal será ¿qué cosa? ¿No? Es su S, ¿no? Esto es sobre la superficie gaussiana, ¿no? Una constante, ¿no? Luego vemos que el flujo de E por B de S sobre la superficie gaussiana va a ser igual a ¿qué? A E, ¿no? ds por el área, ¿no? En este caso, de esta esfera concéntrica, ¿no? Que es la superficie gaussiana que se debe elegir en estos casos, ¿no? Entonces será E por S, 4pi S cuadrado, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? No interesa cómo sea la distribución de carga. Si sabemos que posee simetría esférica y elegimos una superficie gaussiana de radio S, el flujo inmediatamente adquiere la siguiente forma, ¿no? Esa es la ventaja de tener las simetrías, ¿no? Finalmente, para un sistema planar o para un sistema con simetría planar, ¿no? Se nos dice que debemos elegir una superficie gaussiana, ¿no? ¿No? En forma de cilindro, ¿no? O pillbox, ¿no? O sea, como pueden ver, un recipiente, un pastillero, ¿no? Esta superficie gaussiana tiene, pues, una tapa, ¿no? S1, una superficie lateral S2 y una tapa inferior S3, ¿no? Aquí elegimos construir la superficie gaussiana de qué forma de que sea equidistante, ¿no? Las alturas, ¿no? S y S, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos dice eh, la simetría planar, ¿no? Que, ¿no? El campo, ¿no? Sobre S1, ¿no? El campo será así, ¿no? E de S por K. Asimismo, ¿no? Por reflexión, vemos que sobre S2, ¿no? El campo va a ser igual a ¿qué? Básicamente será negativo, ¿no? Menos ES por K, ¿cierto? Listo. Ahora, E punto N va a ser igual a ¿qué? ¿No? En el caso sería ESK punto K, ¿no? Esto es sobre S1. Luego sería ES, ¿no? Menos K por menos K sobre S2, ¿no? Y sería 0 sobre S3, ¿no? Perdón, aquí es S3, ¿no? La tapa inferior, y S2 es la superficie lateral, ¿no? O sea, en un punto de la superficie lateral, el campo o puede estar apuntando en la dirección K o menos K, pero el vector normal a S2, ¿no? Es decir, ¿no? La normal en S2 es su R, ¿no? Radial, ¿no? Entonces es 0, ¿no? Entonces ahí tenemos las tres contribuciones, ¿no? Podemos ver que estas dos contribuciones son iguales y se van a sumar, ¿no? Dando como dos veces ES, ¿no? Nada más, ¿no? Luego, ¿qué tendríamos? Que el flujo de E punto de S, ¿no? Sobre esta superficie gaussiana va a ser igual a ¿qué? A dos veces ES por el área, ¿no? En este caso, si tenemos una etapa de radio R, sería igual a ¿qué cosa? A dos veces ES, ¿no?
pi por r cuadrado, ¿no? Muy bien. Digamos acá le hemos puesto un r, ¿no? Y listo, entonces tenemos los tres flujos, ¿no? Aquí, ¿no? Para el caso planar, para el caso esférico, ¿no? Y bueno, el anterior, que es el caso que exhibe simetría cilíndrica. Entonces, ya nosotros no vamos a estar preocupándonos, ¿no? En estar haciendo estos flujos porque basta con saber el tipo de simetría para saber el flujo sobre la superficie gaussiana, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí, pues? ¿No? Tenemos la ley de Gauss, ¿no? Igual a la carga encerrada sobre epsilon c, donde este flujo ya es calculado tomando en cuenta la simetría. Por lo tanto, en los problemas de la ley de Gauss se reducen a qué? A encontrar, ¿no? La carga encerrada en la o las superficies gaussianas elegidas, ¿no? Esto ya no va a constituir un problema, ¿no? En estos tres casos ya hemos calculado, ¿no? Cómo es este flujo. Por lo tanto, esto de aquí constituye encontrar la carga encerrada, ¿no? Y recordemos que para distribuciones continuas, esta carga encerrada se reduce a qué, ¿no? Al integral de rho r' diferencial de b' sobre el volumen, ¿no es cierto? ¿Y cuál es este volumen? Justamente el volumen que encierra la superficie gaussiana. Con esto hemos básicamente descifrado, ¿no? Todo lo concerniente a la técnica o a la aplicación de la ley de Gauss, ¿no? Y a continuación veremos algunas aplicaciones elementales.